Saludos cordiales, estimados colaboradores de Rige Metálicas. En esta ocasión se va a dar a conocer la capacitación cuyo tema es Sistemas de Izaje. Introducción. La seguridad laboral es actualmente un tema fundamental en el desarrollo diario del izaje de carga con grúas. La falta de seguridad y el mal uso de las medidas preventivas pueden ocasionar accidentes altamente considerables que pueden poner en peligro la vida de los trabajadores u operarios de cualquier empresa o entidad, por lo cual un apropiado uso de las normas y medidas de seguridad puede evitar situaciones comprometidas. Algunos de los sectores con más siniestrabilidad en los últimos tiempos son el sector minería, construcción, industrial y marítimo, en los que con mayor frecuencia se hace patente la presencia de grúas. Dado lo descrito anteriormente, el curso de izaje contribuye al área de operaciones e ingeniería, permitiendo fijar una serie de medidas de seguridad, criterios de mantenimiento, inspecciones y uso. Este curso, unido a las normativas existentes, permitirá formar un profesional completo para administrar, planificar y controlar las diferentes actividades de izaje a ser desarrolladas dentro de la industria. Objetivos del curso. Terminado el curso, el personal entrenado tendrá los conocimientos teóricos necesarios para realizar trabajos de izaje, evaluar y tomar decisiones para realizar izajes críticos y no críticos, conocer cuáles son sus roles y responsabilidades según la normativa ASME, conocer cuál es la normativa aplicable de referencia para trabajos con equipos de izamiento, conocer y tomar medidas correctivas ante los riesgos asociados en izaje de cargas, ser competente para realizar inspecciones frecuentes de elementos de izaje, conocer los criterios de rechazo, contar con los conocimientos básicos para realizar los cálculos necesarios para que un izaje sea seguro, aplicar correctamente las señales de mano, interpretar tablas y diagramas de carga. Marco legal y normativa aplicable. Normativa nacional, Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto Supremo número 005-2012, TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto Supremo número 024-2016, Energía y Minas. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería. Decreto Supremo número 023-2017, Energía y Minas. Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobada por el Decreto Supremo número 024-2016, Energía y Minas. Reglamento Nacional de Edificaciones, norma G050, Seguridad durante la construcción. Estándares, procedimientos e instructivos de la empresa. Marco legal y normativa aplicable. Decreto Supremo número 023-2017, Energía y Minas. Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por el Decreto Supremo número 024-2016, Energía y Minas. Para el uso de equipos y accesorios de izaje, se debe tener en consideración lo siguiente: la construcción, operación y mantenimiento de todos los equipos y accesorios de izaje deben efectuarse de acuerdo a las normas técnicas establecidas por los fabricantes. Cada equipo de izaje y accesorios debe tener claramente indicada la capacidad máxima y una tabla de ángulos de izaje debe ser pegada en un lugar adecuado, fácilmente visible para el operador. Usar la cuerda guía amarrada a la carga. La inspección de equipos y componentes accesorios es esencial para asegurar que el sistema de izaje se encuentra en buenas condiciones de operación y funcionamiento. Para el uso de equipos y accesorios de izaje se debe tener en consideración lo siguiente: el supervisor responsable del área de trabajo autoriza el uso del equipo de izaje solo al trabajador calificado y autorizado. El titular de actividad minera será responsable
del mantenimiento, así como de las inspecciones periódicas que deben ser efectuadas por trabajadores capacitados a fin de mantenerlos en condiciones seguras de trabajo, colocando en lugar visible la constancia de dichas inspecciones. Cualquier trabajo con movimiento de cargas en altura debe señalizarse en los niveles inferiores con avisos o barreras advirtiendo la probabilidad de caída de objetos. Toda grúa móvil debe ser dotada de un dispositivo de sonido que alarme respecto de su desplazamiento o giro. Durante las operaciones de izaje solo debe efectuarse señales manuales estándares. Durante el proceso de ascenso, el trabajador responsable de las señales debe identificarlas y coordinar su uso. La única excepción a la regla es una señal de detección de emergencia que puede ser ejecutada por otro trabajador. La carga debe ser amarrada por un cordel o cuerda guía que evite su balanceo en toda circunstancia. El equipo de izaje debe ser usado para propósitos diseñados. No debe exceder la capacidad de carga. Debe brindarse acceso seguro a las grúas aéreas. En el caso de grúas puente, en la superficie inferior del puente debe indicarse los movimientos de traslación, subir, bajar, en correspondencia a lo marcado en la botonera de control y comando. Los equipos de izaje motorizados deben ser provistos de interruptores, límites de seguridad, tanto para la acción de traslado como soporte del peso máximo. En todo equipo de izaje accionado eléctricamente se debe asegurar que el conductor no será atrapado por efecto de acción de izaje y y que estos deben poseer todas las protecciones del caso, incluyendo la conexión a tierra. Los equipos de izaje y sus accesorios deben tener números identificativos claramente pintados o estampados, además de su hoja de registro. El equipo accesorio debe mantenerse limpio y almacenado en lugares adecuados, de manera tal que no esté en contacto con el suelo. En los ganchos se debe marcar 3 puntos equidistantes a fin de medir la deformación del producto de su uso, la cual jamás debe exceder el 15% de las longitudes originales. Todos los ganchos deben estar equipados con un pasador de seguridad para prevenir una desconexión de la carga. Los ganchos de levante no deben pintarse a fin de detectar fisuras, no deben soldarse, afilarse, calentarse ni repararse. El número de hilos rotos en el tramo de 2 metros del cable donde haya roturas que exceda al 10% de la cantidad total de hilos deberá ser retirado. En el caso de tambores de enrollado de cables, se debe asegurar que con el gancho depositado a nivel del suelo permanezcan en el tambor por lo menos 3 vueltas de cables. Ahora veremos la normativa internacional en sistemas de izaje. Tenemos normativa internacional ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME B30.5, locomotoras y móviles, ASME B30.22, grúas de pluma articulada, ASME B30.9, eslingas, ASME B30.10, ganchos, ASME B30.16, polipastos elevados, ASME B30.20, dispositivos bajo ancho, ASME B30.21, elevadores de palanca, ASME B30.23, sistema de izaje de personal, ASME B30.26, accesorios de izaje, y también tendremos todo el sistema OSHAS. A continuación veremos las responsabilidades del personal involucrado en sistemas de izaje, según el ASME B30.5 del año 2018. Director de izaje, supervisor de izaje. El director de izaje supervisa directamente el trabajo que está siendo realizado por una grúa y el personal involucrado en el aparejamiento o eslingado de la carga.
Operador de la grúa. El operador de la grúa controla directamente las funciones de la grúa. Rigger. El encargado de enganchar la carga a elevar al gancho de la grúa, utilizando eslingas, grilletes, vigas, separadoras, etc. Y otro equipo como sea apropiado. Vientero. Personal de apoyo que ayuda a mantener la carga estable por medio de cuerdas, guías instalados a los extremos de la carga. Ahora veremos las responsabilidades de los supervisores de izajes. Asegurarse que la grúa cumpla con los requisitos antes del uso inicial en el sitio. Determinar si se aplican reglamentaciones adicionales a las operaciones de la grúa. Asegurarse de que las operaciones de la grúa estén coordinadas con otras actividades del lugar de trabajo que afecten las operaciones de elevación o sean afectadas por estas. Asegurarse de que el área de la grúa esté preparada adecuadamente. La preparación debe incluir, pero no limitarse a lo siguiente. 1. Rutas de acceso para la grúa y los equipos asociados. 2. Espacio suficiente para ensamblar y desarmar la grúa. 3. Un área de operación que sea adecuada para la grúa con respecto a la nivelación, las condiciones de la superficie, la capacidad de soporte, la proximidad de líneas eléctricas, excavaciones, pendientes, servicios públicos, subterráneos, construcciones subterráneas y obstrucciones para la operación de la grúa. 4. Control de tráfico según sea necesario para restringir el acceso no autorizado al área de trabajo de la grúa. También es responsabilidad del supervisor de izaje asegurarse de que una persona calificada supervise el trabajo que involucre el ensamblaje y desarmado de la grúa. Asegurarse de que los operadores de las grúas cumplan con los requisitos de calificación. Asegurarse de que las condiciones que pudieran afectar de manera adversa las operaciones de la grúa sean tratadas. Estas condiciones incluyen, pero no se limitan a las siguientes. 1. Malas condiciones del suelo. 2. Velocidad del viento o ráfagas de viento. 3. Lluvias intensas. 4. Niebla. 5. Frío extremo. 6. Iluminación artificial. Permitir la operación de la grúa cerca de líneas de energía eléctrica solo cuando se cumpla con los requisitos del párrafo de operación cerca de líneas de energía eléctrica. Permitir operaciones especiales de izaje solo cuando se utilicen los equipos y los procedimientos requeridos por este volumen, por el fabricante de la grúa o por una persona calificada. Estas operaciones incluyen, pero no se limitan a las siguientes. 1. Izajes con grúas múltiples. 2. Izaje de personal. 3. Operaciones de izaje y transporte. 4. Uso de múltiples líneas de carga. Asegurarse de que una persona calificada supervise el trabajo que realice el personal de aparejamiento o eslingado. Asegurarse de que el mantenimiento de la grúa lo realice el personal que cumpla con los requisitos de competencia según la sección 5.03. Ahora veremos las responsabilidades del operador de la grúa. Revisar los requisitos para la grúa con el supervisor de izaje antes de efectuar las operaciones. Conocer qué tipos de condiciones de sitio pueden afectar de manera adversa la operación de la grúa y consultar con el director de izaje con respecto a la posible presencia de dichas condiciones. Entender y aplicar la información contenida en el manual del fabricante de la grúa. Entender las funciones y limitaciones de la grúa, como también sus características de operaciones particulares. Utilizar las tablas de cargas nominales y los diagramas de la grúa y aplicar todas las notas y advertencias relacionadas con las tablas para confirmar la configuración de la grúa para adaptarse a las condiciones de carga, sitio e izaje. Negarse a operar la grúa cuando alguna parte de la carga o la grúa pudiera ingresar en la zona prohibida de líneas eléctricas energizadas. Llevar a cabo una inspección diaria.
Informar oportunamente sobre la necesidad de cualquier ajuste o reparación a una persona designada. También son responsabilidades del operador grúa lo siguiente: seguir los procedimientos de bloqueo y etiquetado correspondientes. No operar la grúa si no se encuentra apto física o mentalmente. Asegurarse de que todos los controles estén en la posición de apagado o neutral y que todo el personal esté fuera de peligro antes de energizar la grúa o encender el motor. No involucrarse en ningún tipo de práctica que desvíe su atención mientras se encuentra operando los controles de la grúa. Probar las funciones de los controles de la grúa que se utilizarán y operar la grúa solo si estos controles de función responden adecuadamente. Operar las funciones de la grúa en condiciones de operación normales, de forma suave y controlada. Conocer y seguir los procedimientos especificados por el fabricante o aprobados por una persona calificada para el ensamblaje, el desarmado, la configuración y el guarnido de la grúa. Vamos con las responsabilidades del operador de la grúa. Conocer cómo desplazar la grúa. Observar cada estabilizador durante la extensión, posicionamiento y la retracción o utilizar un señalero para que observe cada estabilizador durante la extensión, posicionamiento o retracción. Asegurarse de que hayan suministrado los pesos de la carga y de los aparejos. Calcular o determinar la capacidad neta para todas las configuraciones que se utilizarán y verificar utilizando las tablas de cargas nominales que la grúa tenga una capacidad neta suficiente para el lizaje propuesto. Considerar todos los factores conocidos que pudieran afectar la capacidad de la grúa e informarle al supervisor de izaje la necesidad de realizar los ajustes pertinentes. Conocer la norma y las señales especiales especificadas en la sección 5-3.3 y responder a dichas señales realizadas por la persona que dirige el izaje o persona asignada como señalero. Entender los procesos básicos de aparejamiento de carga sobre la responsabilidad del aparejamiento de carga y para asegurarse de que la carga esté aparejada de forma correcta. Si la energía falla durante la operación: 1. Activar todos los frenos y dispositivos de bloqueo. 2. Colocar todos los embragues u otros controles de alimentación en la posición de apagado o neutral. 3. Bajar al suelo cualquier carga suspendida por debajo del gancho mediante control de frenos si fuera práctico. Antes de dejar la grúa desatendida: 1. Bajar al suelo cualquier carga suspendida por debajo del gancho. 2. Desactivar el embrague maestro. 3. Establecer el desplazamiento, el giro, los frenos de la pluma y otros dispositivos de bloqueo. 4. Colocar los controles en la posición apagado o neutral. 5. Detener el motor. 6. Considerar las recomendaciones del fabricante para asegurar la grúa cuando existan alertas locales sobre tormentas. A continuación veremos las responsabilidades del rigger. Asegurar que el peso de la carga y su centro de gravedad aproximado se hayan obtenido, proporcionado o calculado. Seleccionar el equipo de aparejo adecuado, inspeccionarlo y cumplir con las prácticas operativas aplicables de acuerdo con los criterios del volumen ASME aplicable, es decir, B30.9, B30.10, B30.20, B30.23 y B30.26. Asegurarse de que la carga nominal del equipo de aparejo seleccionado sea suficiente para que la carga se maneje en función del número de patas, la configuración del enganche y los efectos de los ángulos. Conectar correctamente el equipo de aparejo al gancho, grillete u otro dispositivo de manejo de carga. También son responsabilidades de rigger garantizar que el equipo de aparejo esté adecuadamente protegido contra la abrasión, el corte u otros daños durante las actividades de manejo de carga. Montar la carga de manera que se asegure el equilibrio
y la estabilidad durante las actividades de manejo de carga. Conocer y comprender las señales aplicables para el equipo en uso. Instalar y usar una línea de etiqueta cuando se requiere un control de carga adicional. A continuación tenemos los factores que influyen en un izaje. Tendremos climas adversos de viento, neblina, terreno, equipo de izamiento, lluvia, tormentas eléctricas, líneas eléctricas y el personal involucrado. Ahora veremos todos los factores que influyen en un izaje. Condiciones climáticas, en este caso viento. Nunca realice operaciones de carrete o izaje de cargas cuando los vientos puedan crear condiciones riesgosas para los trabajadores, el público en general o cualquier propiedad. Evalúe el tamaño, la forma de la carga para determinar si los vientos fuertes puedan causar algún problema. En particular, evite manejar cargas que presenten amplias superficies que no permiten el paso del viento. Aunque el peso de la carga esté dentro de la capacidad nominal del equipo, los vientos fuertes o las ráfagas pueden provocar el descontrol de la carga durante el izaje. A continuación tenemos la tabla de velocidad del viento, donde vamos a tener la escala de Beaufort, la designación, la velocidad del viento en kilómetros por hora y el indicador visible de efectos del viento según se observa en la Tierra. Bueno, tenemos la tabla donde nos va indicando todos los aspectos y lo más importante, ¿no? Nos hace mención, suspender todas las operaciones de la grúa a 48 kilómetros por hora, baje y retraiga la pluma del camión grúa. A continuación veremos algunos cálculos numéricos para las condiciones climáticas del viento. Tendremos que la superficie bélica expuesta al viento es igual a la superficie proyectada de la carga frente al viento por el factor de resistencia al viento o coeficiente de arrastre. El coeficiente de resistencia, valor Cw, de un cuerpo indica cuán grande es para el aire el obstáculo que causa el cuerpo. Para obtener el valor se debe consultar con el fabricante de la carga y en caso de no poder disponer de este dato, se estimará en base a las tablas que relacionan la forma del cuerpo y los valores. A continuación, como ejemplo, adjuntamos una de ellas. La superficie bélica expuesta al viento es igual a 200 metros cuadrados por 1.2. En este caso se va a tener que la superficie bélica expuesta al viento son 240 metros cuadrados. La velocidad admisible del viento del libro de tablas de carga. En el libro de tablas de carga hay para cada configuración de la grúa, longitud de pluma, contrapeso, etc. Una velocidad máxima admisible del viento calculada. Para el cálculo se utilizaron valores estándares de la EN 13000, magnitud de referencia de la carga de 1.2 metros cuadrados por tonelada. Así tendremos, si la superficie expuesta al viento de la carga es mayor que 1.2 metros cuadrados por tonelada de carga, entonces las velocidades de viento máximas admisibles de la tabla de cargas ya no son útiles. Por lo tanto, el valor de velocidad máxima del viento de 11.1 metros por segundo ya no es aplicable. Ahora debemos usar el diagrama de fuerza de viento correcto. En caso, será el diagrama para una velocidad de viento de 11.1 metros por segundo. Es un ejemplo representativo de la velocidad admisible de viento, que es igual a la velocidad máxima de la tabla por la raíz cuadrada de 1.2 metros cuadrados por el peso en toneladas sobre la superficie bélica expuesta al viento. En este caso se tendrá la velocidad admisible de viento es igual a la velocidad máxima en la tabla, que es de 11. A continuación tendremos un ejemplo representativo de la velocidad admisible del viento, que es igual a la velocidad máxima en la tabla por la raíz cuadrada
de 1.2 metros cuadrados por el peso en toneladas sobre la superficie bélica expuesta al viento. La velocidad admisible del viento es igual a la velocidad máxima en la tabla, que es igual a 11.1 metros por segundo por la raíz cuadrada de 1.2 metros cuadrados por 50 toneladas sobre el área de la superficie bélica, que es 240 metros cuadrados, cuya velocidad admisible del viento nos resulta 5.55 metros por segundo. A continuación veremos las condiciones climáticas, en este caso la neblina. La neblina es un mal elemento para realizar un izaje. Es importante cumplir con los estándares establecidos en cada empresa y tomar medidas adicionales para cuando se realicen labores en estas condiciones. Tendremos la clave, los límites y la designación. Tendremos factores y o condiciones climáticas adversas como las lluvias y tormentas eléctricas. El personal involucrado debe conocer la influencia que tiene al realizar trabajo bajo condiciones de llovizna y lluvias fuertes. Hay que considerar que si se está trabajando con slingas sintéticas es mejor detener la maniobra para evitar dañar estos elementos. El agua producido por las lluvias hace que la carga se vuelva resbalosa y por ende más insegura. El personal encargado de la maniobra es menos perceptible a los riesgos debido a que no está concentrado al 100% en la maniobra, sino en tratar de terminar rápido. No se debe realizar trabajos de izaje en tormentas eléctricas. El personal debe buscar refugio y cumplir estrictamente los procedimientos establecidos. Es importante cumplir con los estándares establecidos en cada empresa. Ahora veremos las condiciones del terreno. El terreno juega un papel importante en el izaje de cargas. Se debe inspeccionar el terreno antes de realizar un izaje. De ser necesario, se realizará una compactación del terreno y solicitar dicha documentación al ingeniero encargado. Cálculos de presión de apoyo del suelo. Un terreno desnivelado es perjudicial para un izaje. Evalúe que dicho desnivel no sobrepase lo establecido por el fabricante y si no cumple con las condiciones, detener la maniobra. Se debe verificar que no existan tuberías enterradas o cables eléctricos que estén enterrados en el área de trabajo, así como excavaciones cerca del área de izaje. Líneas eléctricas energizadas. Una de las más frecuentes causas de muerte en los riggers es la electrocución, causada por un arco eléctrico o por contacto entre la grúa. Es necesario tomar todas las medidas de seguridad para que no ocurran accidentes. Las líneas eléctricas pueden afectar la operación si no se toma en cuenta las distancias requeridas para el izaje que se realice. Personal involucrado. El 80% de accidentes se produce por el factor humano. Es importante contar con personal capacitado, certificado y o autorizado para las labores de izaje. El supervisor debe determinar la cantidad de personal requerido para realizar una maniobra y verificar que se encuentren debidamente identificados y conozcan cuáles van a ser sus funciones durante el izaje. Esto es importante para evitar retrasos en las maniobras. Verificar que el personal esté en óptimas condiciones para realizar las labores. Fatiga y somnolencia, cero alcohol, cero drogas, etc. Además, cuenten con todas sus credenciales, capacitaciones, permisos de trabajo antes de realizar los trabajos. Ahora veremos los equipos de izamiento. Es necesario conocer qué equipo de izaje es el adecuado para realizar el trabajo asignado. De no ser así, existirán retrasos y gastos asociados. Es importante verificar que el equipo de izaje, grúa móvil, camión grúa, grúa torre, telehandler, montacargas, etc., se encuentren en buenas condiciones y esté al día en su plan de mantenimiento. Verificar que se cuente con los documentos requeridos, manual de operación, tablas de carga, plan e historial de mantenimiento, registro de inspección de cables
inspecciones periódicas por un ente acreditado, etc. Veremos los riesgos asociados al izaje de carga. Tendremos no utilizar línea de control de carga, viento, no inspeccionar los elementos de izaje, fallas o omisiones en la realización de la inspección de preuso del equipo de izaje, existencia de cargas sueltas, no realizar el estudio de ruta, utilizar rigger no calificado. Veremos los riesgos asociados al izaje de cargas. Las operaciones de izajes complejos deben ser planeadas y supervisadas por personal competente para garantizar la utilización de las mejores prácticas operativas y los equipos más apropiados para dicha labor. Todo el personal que está en contacto directo con este tipo de actividades recibe el entrenamiento apropiado en seguridad y los procedimientos operativos. Todos los equipos de levantamiento y aparejamiento de carga deben ser manipulados solamente por personal entrenado y certificado para ello. La mayoría de los accidentes que se presentan con izaje y aparejamiento de cargas se puede prevenir por el personal en campo, siguiendo las prácticas básicas adecuadas de trabajo que desempeñen. La precaución más simple e importante en el izaje y aparejamiento de cargas es determinar el peso de la carga antes de levantarla. Si bien lo más importante es determinar el peso de la carga antes de intentar levantarla, también se debe considerar lo siguiente. Se debe tener en cuenta la capacidad del equipo, se debe tener en cuenta también realizar la inspección de eslingas previo a su uso, asignar las tolerancias, en este caso factores de seguridad, aparejar la carga correctamente, en este caso también mantener en buenas condiciones y apartados de riesgos todos los elementos de izaje. Componentes defectuosos. Se deben examinar todos los accesorios, equipos, aparejos y eslingas antes de utilizarlos. Destruir cualquier componente defectuoso. El equipo que sea descartado para su operación y no sea debidamente identificado puede ser recogido y utilizado por cualquiera que desconozca sus efectos, pudiendo causar algún accidente. Equipo inseguro. No utilice ningún equipo que sospeche que puede tener algún daño o sea inadecuado hasta que se hayan verificado sus adecuadas condiciones por una persona competente. Contacto eléctrico. Una de las más frecuentes causas de muerte de los aparejadores es la electrocución causada por un arco eléctrico o por contacto entre la grúa, el cable de la grúa o cualquier otra parte de esta cuando traspasaron las distancias mínimas permitidas y entraron en contacto con líneas de transmisión eléctrica. Ahora veremos el contacto eléctrico, que es la distancia libre para operaciones con voltajes normales cerca a la línea de alta tensión y operación en tránsito sin carga o con el boom en posición de transporte. Tendremos la tabla donde nos hace mención al voltaje normal en kilovoltios y a la distancia mínima requerida, que está dada en metros o pies, también más conocido como distancia de seguridad. Tendremos hasta 50 kilovoltios, la distancia de seguridad mínima debe ser de 3.05 metros o 10 pies, y así sucesivamente de acuerdo a la tabla. Por ejemplo, a mayor de 750 y 1000 kilovoltios, nos hace mención que la distancia mínima requerida son de 13.72 metros o 45 pies. Cabe resaltar, las condiciones medioambientales como la niebla, el humo, la lluvia pueden requerir el incremento de estas distancias. Condiciones climáticas. Nunca realice operaciones de carrete o izaje de cargas cuando los vientos puedan crear condiciones riesgosas para los trabajadores, el público en general o cualquier propiedad. Evalúe el tamaño de la forma de carga para determinar si los vientos fuertes pueden causar algún problema. En particular, evite manejar cargas que presenten amplias superficies que no permiten el paso del viento.
Aunque el peso de la carga esté dentro de la capacidad nominal del equipo, los vientos fuertes o las ráfagas pueden provocar el descontrol de la carga durante el izaje. El cable no está alineado con la carga. La carga límite de trabajo del equipo aplica solo a cargas libremente suspendidas bajo el cable y el gancho. Si el cable con el cual se va a realizar el izaje no se encuentra en línea con la carga, durante la manipulación de estas se crearán cargas laterales, las cuales desestabilizarán el equipo y causarán fatiga estructural sin ninguna advertencia. Giro. El giro brusco rápido con cargas suspendidas puede provocar en el equipo esfuerzos adicionales que pueden causar el colapso. Las fuerzas de acción de giro hacen que la carga se deslice fuera del radio de operación de la máquina, incrementándolo y cargando lateralmente el equipo. ¿Cómo estimar el peso de los aparejos? Los pesos estimados de la mayoría de los equipos de izaje no tienen en cuenta el peso del bloque y el gancho, las eslingas, las vigas ecualizadoras y otras partes de los aparejos de izaje. Sus pesos combinados deben ser restados a la capacidad de carga del equipo, con el fin de determinar la carga máxima disponible para poder realizar el izaje. A continuación veremos las inspecciones según la norma internacional ASME B30. Clasifica las inspecciones de los equipos de izaje de la siguiente manera. Inspección inicial. Antes del primer uso, las grúas nuevas, alteradas o modificadas serán inspeccionadas por una persona designada para asegurar el cumplimiento del estándar. Inspección regular. Las dos clasificaciones generales son inspección frecuente. Son inspecciones realizadas por una persona designada para verificar que no se haya detectado defectos e intervalos. Cualquier defecto debe ser examinado cuidadosamente y se debe determinar si constituye un riesgo o no. Inspección periódica. Las inspecciones completas de la grúa deben ser realizadas por una persona calificada a intervalos definidos, es decir, por un organismo de control autorizado. Ahora veremos la frecuencia de inspección de los sistemas de izaje. Frecuencia de la inspección periódica. Los intervalos de inspección periódica no excederán de un año. La frecuencia de las inspecciones periódicas deberá basarse en 1. Frecuencia de uso. 2. Severidad de las condiciones de servicio. 3. Naturaleza de las cargas que se está haciendo. 4. Experiencia adquirida en la vida de servicio utilizadas en circunstancias similares. Directrices para los intervalos de tiempo. 1. Servicio nominal anual. 2. Servicio severo, mensual o trimestral. 3. Servicio especial, según lo recomendado por una persona calificada. No se requieren registros escritos. Veremos las inspecciones de grúas móviles. Para las inspecciones de grúas móviles es necesario conocer la normativa ASME B30.5 y contar con un checklist del equipo. Existen certificaciones internacionales como inspectores de grúas emitidas por entes acreditados. Es importante contar con equipos de medición debidamente calibrados para realizar una inspección periódica, tales como galgas, vernier, cinta métrica, reglas metálicas, medidor de presión, lupa, etc. A continuación tendremos los aspectos a considerar durante las inspecciones de grúas móviles. Tendremos placa de identificación visibles, el sistema contrafuegos, en este caso el extintor, mandos de control identificables y legibles, tabla de carga con número de serie, legibles y durables, indicadores de extensiones en estabilizadores, guardas de seguridad completas, ayudas operacionales operativas, dispositivo anti-two-blocks operativos, avisos de advertencia de electrocución, señales de mano según la norma ASME B30.5 y la documentación que debe tener en este caso el operador, el rigger, el supervisor responsable. Veremos las inspecciones de grúas móviles.
la prueba de carga. Las cargas de prueba no deben superar las cargas nominales establecidas por el fabricante, a menos que el fabricante o una persona calificada lo apruebe por escrito. Si se requieren las ayudas operacionales que funcionan para restringir la capacidad de la grúa, pueden ser temporalmente anuladas para manipular la carga de prueba durante la ejecución de la prueba. Se debe anotar los parámetros de prueba tales como radio de operación, longitud de pluma, ángulo de operación, peso de carga, carga bruta, tiempo de prueba, diferencia de alturas. En este caso se tendrá una tabla de prueba de carga con los siguientes datos. Peso bruto, 32.528 kilogramos, porcentaje de carga 86.1%, tiempo de prueba 15 minutos, diferencia de altura 0 centímetros, resultados de la prueba, carga estática conforme, carga dinámica conforme. Inspección de elementos de izaje. La inspección de los elementos de izaje es muy importante para un izaje seguro. Estos elementos pueden fallar por una falta de inspección y mantenimiento. Las inspecciones se deben realizar en base a la normativa aplicable. Las normas ASME B30.9 de eslingas, ASME B30.10 ganchos, ASME B30.16 polipasos elevados, ASME B30.20 dispositivos debajo del gancho, ASME B30.21 elevadores de palanca, ASME B30.26 herramientas de izaje, tales como grilletes, cáncamos, tensores, grapas, etc. Inspección de elementos de izaje, eslingas de cadena, requerimientos de la identificación según la norma ASME B30.9-1. Cada eslinga se marcará para mostrar lo siguiente: nombre o marca comercial del fabricante, o si se repara, nombre de la entidad que realiza las reparaciones, los grados, el tamaño nominal de la cadena y el número de las piernas. También cada eslinga se marcará para mostrar las cargas nominales para el enganche vertical y el enganche de brida y el ángulo en que se basa, la longitud o alcance, la identificación de la eslinga, ejemplo, número de serie. A continuación veremos los criterios para la remoción de las eslingas de cadena. Se debe retirar de servicio una eslinga de cadena cuando falte la identificación en la eslinga o no sea legible, presente grietas o roturas, presente desgaste excesivo, mellas o muescas. El espesor mínimo de los eslabones de las cadenas no debe ser inferior a los valores numerados en la tabla 6, que nos habla del espesor mínimo admisible en cualquier punto del eslabón, como podemos observar en la tabla. Continuamos con los criterios de remoción para eslingas de cadena. Eslabones o componentes de la cadena estirados. Eslabones o componentes de la cadena doblados, torcidos o deformados. Evidencia de daño por calor. Exceso de picaduras o corrosiones. Seguimos viendo los criterios para la remoción de las eslingas de cadena. Falta de capacidad de la cadena o componentes para articular libremente. Salpicaduras de soldadura. Para ganchos, criterios de remoción como se indica en la norma ASME B30.10. Para accesorios de izaje, criterios de remoción como se indica en la norma ASME B30.26. Otras condiciones incluyendo daños visibles que provocan dudas en cuanto a la continuación del uso de la eslinga. A continuación veremos las eslingas de cable de acero estrobo. Requerimientos de la identificación según la norma ASME B30.9-2. Cada eslinga se marcará para mostrar lo siguiente: nombre o marca comercial del fabricante, o si se repara, nombre de la entidad que realiza las reparaciones. Cargas nominales para el tipo de enganche utilizado y el ángulo en el que se basa. Diámetro o tamaño. Número de piernas, si hay más de una. Ahora veremos los criterios para la remoción de eslingas de cable de acero estrobos.
Una eslinga de cable será retirada del servicio si se presenta alguna de las siguientes condiciones: falta de identificación en la eslinga o no es legible, alambres rotos, uno en eslingas acolchadas y de una sola pieza, 10 alambres rotos distribuidos al azar en un paso, o 5 alambres rotos en un torón en una longitud de un paso. Criterios de remoción para eslingas de cable de acero o estrobos. En eslingas de cable en calabrote, 20 alambres rotos por paso. En eslingas trenzadas de 6 piezas, 20 alambres rotos por paso. En eslingas trenzadas de 8 piezas, 40 alambres rotos por longitud en una trenza. Según el decreto 024 del 2016 Energía y Minas, el número de hilos rotos en un tramo de 2 metros del cable donde haya roturas que exceda al 10% de la cantidad total de hilos deberá ser retirado. Seguimos viendo los criterios de remoción para los estrobos. Abrasión o rascado localizado severo resultado en una reducción del diámetro nominal en más del 5%. Retorcimiento, aplastamiento, arqueamiento o cualquier otro daño que signifique daños en la estructura del cable. Evidencia de daño por calor. Accesorios terminales que estén agrietados, deformes o gastados al punto que la resistencia de la eslinga esté sustancialmente afectada. También se tendrá en cuenta para la remoción de los estrobos: corrosión severa del cable, accesorios terminales o juntas, enganchos, criterios de remoción como se indica en la norma ASME B30.10. En accesorios y izaje, criterios de remoción como se indica en la norma ASME B30.26. Otras condiciones incluyendo daños visibles que provocan dudas sobre la continuación del uso de la eslinga. Ahora veremos la inspección de elementos de izaje, en este caso las eslingas sintéticas. Requerimientos de la identificación según la norma ASME B30.9-5. Cada eslinga se marcará para mostrar lo siguiente: nombre o marca comercial del fabricante, o si se repara, nombre de la entidad que realiza las reparaciones. Cargas nominales para el tipo de enganches utilizado y el ángulo en el que se basa. Diámetro, tamaño, número de piernas, si hay más de una. Tendremos los criterios para la remoción de las eslingas sintéticas. Se deberá retirar de servicio una eslinga entramada sintética si existen las condiciones como las siguientes: falta de identificación en la eslinga o no es legible, quemaduras o ácidos o cáusticos, derretimiento o carbonización de cualquier parte de la eslinga. Se tendrá también los siguientes criterios para la remoción de eslingas sintéticas: agujeros, roturas, cortes o trabas, costuras rotas o gastadas en empalmes de soporte de carga, desgaste abrasivo excesivo, nudos en cualquier parte de la eslinga. Bien, para la remoción se considera lo siguiente: decoloración y fragilidad o zonas rígidas en cualquier parte de la eslinga, lo que puede significar un daño químico o ultravioleta, luz solar. Accesorios picados, corroídos, agrietados, doblados, torcidos, agujereados u otros. También para la remoción se considera enganchos, criterios de remoción como se indica en la norma ASME B30.10. En herramientas de izaje, criterios para la remoción como se indica en la norma ASME B30.26. Y también otras condiciones incluyendo daños visibles que provocan dudas sobre continuar con el uso de la eslinga. Inspección de elementos de izaje. En este caso se tendrá las eslingas redondas. Requerimientos de la identificación según la norma ASME B30.9-6. Cada eslinga se marcará para mostrar nombre o marca comercial del fabricante, o si se repara, nombre de la entidad que realiza las reparaciones. Código del fabricante o número de existencia. Cargas nominales para el tipo de enganche utilizado y el ángulo en el que se basa. Material del núcleo, material de la cubierta, si es diferente al núcleo.
número de piernas si hay más de una. A continuación veremos los criterios para la remoción de eslingas redondas. Se deberá retirar del servicio una eslinga redonda sintética si existen condiciones como las siguientes: falta de identificación en la eslinga o no es legible, quemaduras con ácidos o cáusticos, evidencia de daño por calor, agujeros, roturas, cortes, desgaste por abrasión o trabas que exponen los hilos del alma rotos o dañados, salpicaduras de soldadura que exponen los hilos del alma. También se considerarán para su remoción los siguientes aspectos: eslingas redondas que estén anudadas, excepto para hilos de núcleo dentro de la cubierta, accesorios picados, corroídos, agrietados, doblados, torcidos, agujereados o rotos. Enganchos, criterios de remoción, como se indica en la norma HMB 30.10. En herramientas de izaje, criterios de remoción, como se indica en la norma HMB 30.26. Otras condiciones, incluyendo daños visibles que provoquen dudas en cuanto a la continuación del uso del slinga. También tendremos la inspección de elementos de izaje, como son los ganchos. Requerimientos de la identificación, norma HMB 30.10-1. La identificación del fabricante y la identificación de la carga nominal deben ser forjadas, moldeadas o estampadas en un área de baja presión y sin desgaste del gancho. Alternativamente, si el gancho se usa junto con el equipo descrito en otros volúmenes de la norma B30, la identificación del fabricante del equipo y la identificación de la carga nominal deben estar forjadas, moldeadas o estampadas en un área de baja tensión y sin desgaste del gancho. Ahora veremos los criterios para la remoción de los ganchos. Los ganchos deberán ser retirados del servicio si los daños como los siguientes son visibles y solo deben ser devueltos al servicio cuando sean aprobados por una persona calificada. Identificación del fabricante del gancho faltante o ilegible o identificación del fabricante secundario. Identificación de carga nominal faltante o ilegible. Excesiva picadura o corrosión. Grietas, mellas o cortes, desgaste, cualquier desgaste superior al 10% o recomendado por el fabricante de la dimensión de la sección original del gancho o de su perno de carga. También se debe considerar para la remoción de los ganchos lo siguiente: deformación, cualquier curva o torsión visiblemente aparente en el plano del gancho no doblado. Apertura de la garganta, cualquier distorsión que cause un aumento en la apertura de la garganta del 5% que no supere un cuarto de pulgada, 6 milímetros, o según lo recomendado por el fabricante. Incapacidad para bloquear, cualquier gancho autobloqueante que no se bloquee. Cierre inoperativo, si es necesario. Cualquier pestillo dañado o mal funcionamiento que no cierre la garganta del gancho. También se debe considerar para la remoción de los ganchos lo siguiente: dañado, desaparecido o mal funcionamiento de los medios de fijación y fijación del gancho. Desgaste, daño o corrosión del hilo. Evidencia de exposición excesiva al calor o soldadura no autorizada. Evidencia de alteraciones no autorizadas tales como la perforación, mecanizado, molienda u otras modificaciones. Según el decreto 024/2016 de Energía y Minas, en los ganchos se debe marcar 3 puntos equidistantes a fin de medir la deformación producto de su uso, la cual jamás debe exceder el 15% de las longitudes originales. A continuación tendremos la inspección de elementos de izaje. Tendremos los grilletes. Requerimientos de la identificación según la norma HMB 30.26-1. Identificación en el cuerpo del grillete. Cada grillete tendrá marcas duraderas por el fabricante para mostrar lo siguiente: nombre o marca registrada del fabricante, carga nominal, tamaño, la identificación en el pin del grillete,
Cada pin del grillete tendrá marcas duraderas por el fabricante para mostrar lo siguiente: nombre o marca registrada del fabricante, grado, tipo de material o capacidad de carga. A continuación veremos los criterios para la remoción de grilletes. Identificación perdida o ilegible, indicadores de daños por calor, incluyendo salpicaduras de soldadura o golpes de arco, picaduras o corrosión excesivas, doblados, torcidos, distorsionados, estirados, alargados, agrietados, entre otros. Se tendrá los criterios para la remoción de grilletes lo siguiente: excesivo muescas y mellas, una reducción del 10% de la dimensión original o del catálogo en cualquier punto alrededor del cuerpo o del perno, acoplamiento del pasador incompleto, daño excesivo del hilo, evidencia de soldadura o modificación no autorizada, otras condiciones incluyendo daños visibles que causen dudas sobre el uso continuo del grillete. Continuamos con la inspección de elementos de izaje. Tendremos cáncamos, templadores y tuerca ocular. Requerimientos según la identificación según la norma ASME B30.26-2. Identificación de templadores, cáncamos y tuerca ocular. Cada templador, cáncamo y tuerca ocular tendrá marcas duraderas por el fabricante para mostrar, los cuales son: nombre o marca registrada del fabricante, tamaño o carga nominal, grado de aleación del cáncamo. También se debe tener la identificación de cáncamos giratorios. Cada cáncamo giratorio tendrá marcas duraderas por el fabricante para mostrar lo siguiente: nombre o marca registrada del fabricante, carga nominal y el valor del torque. Ahora tendremos los criterios para la remoción de los cáncamos, templadores y tuercas oculares. Tendremos identificación perdida o ilegible, identificaciones de daños por calor, incluyendo salpicaduras de soldadura o golpes de arco, picaduras o corrosión excesivas, doblados, torcidos, distorsionados, estirados, alargados, agrietados, entre otros. Excesivo, muescas y muellas. Continuando con los criterios para la remoción de cáncamos, templadores y tuercas oculares, se tendrá lo siguiente: daños o desgastes excesivos del hilo, evidencia de soldadura o modificación no autorizada. Para los anillos de elevación giratorios, la falta de capacidad de girar libremente o pivotar. Otras condiciones incluyendo daños visibles que causen dudas sobre el uso continuo de todos los aparejos. Continuando con la inspección de elementos de izaje, tendremos los aparejos de comprensión, abrazaderas de cable y terminales de cuña. Requerimientos de la identificación según la norma ASME B30.26-3. Identificación de las abrazaderas de cable. Cada abrazadera de cable tendrá marcas duraderas por el fabricante para mostrar lo siguiente: nombre o tamaño registrado del fabricante y el tamaño. También tendremos la identificación de terminal de cuña. Cada terminal de cuña tendrá marcas duraderas por el fabricante para mostrar lo siguiente: nombres o marcas registradas del fabricante, tamaño, modelo si es necesario para hacer coincidir la cuña con el cuerpo. Ahora tendremos los criterios para la remoción de los aparejos de comprensión, abrazaderas de cable y terminales de cuña. Identificación perdida o ilegible, indicadores de daños por calor, incluyendo salpicaduras de soldadura o golpes de arco, picaduras o corrosión excesivas, doblados, torcidos, distorsionados, estirados, alargados, agrietados o rotos, excesivo, muescas y muellas, una reducción del 10% de la dimensión original o del catálogo en cualquier punto. A continuación tendremos más criterios para la remoción de aparejos de comprensión, abrazaderas de cable y terminales de cuña. Evidencia de soldadura o modificación no autorizada, componentes de reemplazo no autorizados, número insuficiente de clips de cable,
clips de cuerda de alambre incorrectamente apretados, indicaciones de cables dañados, indicaciones de deslizamiento de cable, montaje inapropiado u otras condiciones, incluyendo daños visibles que puedan causar dudas sobre el uso continuo de los aparejos. Ahora veremos la instalación correcta de abrazaderas de cable. Antes de instalar una abrazadera de cable metálico en un cable de plástico impregnado o impregnado de plástico, consulte al fabricante del cable o fabricante de cables o una persona calificada. Para las abrazaderas de pernos en U que se utilizan para crear terminaciones finales, la silla de montar se colocará en el extremo vivo del cable, con los pernos en U en el lado sin fin. Se utilizarán como mínimo el número mínimo de clips recomendado por el fabricante o por una persona calificada. Se tiene la manera correcta, en este caso en la imagen, y se tiene también dos maneras incorrectas de cómo colocar las abrazaderas de cable metálico. Instalación correcta de abrazaderas de cable. El espaciamiento y el retorno deben ser los recomendados por el fabricante o una persona calificada. El clip de cable deberá ser apretado al par recomendado por el fabricante o una persona calificada. Después del montaje, la conexión se cargará al menos en la carga de trabajo esperada. Después de la descarga, las abrazaderas de los cables de alambre se volverán a apretar al par de giro recomendado por el fabricante o una persona calificada. A continuación veremos la instalación correcta, el número y espacio según la OSHA 1926. En este caso se muestra la tabla donde se va a mostrar el número y espacio de clips de cuerda de alambre para pernos en tipo U. Tendremos el diámetro de la cuerda en pulgadas, en este caso el material es de acero. Tendremos también el número de clips, va a depender si el drop es forjado u otro material, y el espacio mínimo de los clips en pulgadas. Bueno, vamos a tener como ejemplo, para un diámetro de cuerda de media pulgada, tendremos para un drop forjado 3 clips o para otros materiales 4 clips. Y el espacio mínimo en pulgadas entre clip y clip va a ser de 3 pulgadas. Y así, de acuerdo al diámetro del acero, se va a ir variando este número y espacio de los clips, ¿no? A continuación veremos la instalación correcta de los terminales de cuña. El casquillo de la cuña debe ser ensamblado según lo recomendado por el fabricante o una persona calificada. Antes de instalar una terminal de cuña en un cable de plástico impregnado o impregnado de plástico, consulta al fabricante del cable, fabricante de cables o una persona calificada. El extremo activo del cable de alambre en la cavidad del zócalo debe ser alineado con el pasador del zócalo. El ensamblador debe emparejar la cuña apropiada con el zócalo para el cable de alambre a ser instalado. Continuando con la instalación correcta de terminales de cuña. Nota, las cuñas no se intercambiarán entre las tomas o modelos del fabricante. La longitud del punto muerto del cable de acero debe ser requerida por el fabricante o una persona calificada. La cola del extremo muerto del cable que se extienda más allá del casquillo de la cuña debe ser asegurada de la manera recomendada por el fabricante del zócalo o una persona calificada. El extremo muerto del cable de alambre no debe estar asegurado al extremo vivo del cable, de manera que restringe el movimiento del extremo activo. Después del montaje, la conexión se cargará para asentar totalmente la cuña antes de su uso.